La máscara de la muerte roja, por Edgar Allan Poe. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía, y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplía en media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era esta de amplia y magnífica construcción, y había sido creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba, las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez dentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. La abadía estaba ampliamente aprovisionada, y con precauciones semejantes los cortesanos podían desafiar el contagio. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines, músicos. Había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaban dentro. Fuera estaba la muerte roja. Al cumplirse el 5º o 6º mes de su reclusión, el príncipe próspero ofreció a sus 1000 amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Permítanme que les describa los 7 salones donde se celebraba. Las estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada 20 o 30 metros había un brusco recodo, y en cada uno nacía un nuevo efecto. De derecha a izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Si por ejemplo había tapicerías azules, azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera era enteramente verde, y lo mismo los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con tono naranja, la quinta con blanco, la sexta con violeta. El 7º aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro, que abarcaban el techo y las paredes, cayendo en pliegue sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara, el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata, tenían un color de sangre. En aquellas 7 estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con lámparas o arañas, pero en los corredores paralelos a la galería y opuestos a cada ventana se alzaban pesados trípodes que sostenían un brasero, cuyos reflejos se proyectaban a través de los cristales e iluminaban brillantemente cada estancia. Producían en esa forma multitud de resplandores tan vivos como fantásticos, pero en la cámara del poniente, la cámara negra, el fuego producía un efecto tremendamente siniestro y daba una coloración tan extraña a quienes penetraban en ella que pocos eran lo bastante audaces para poner allí los pies. En este aposento, contra la pared del poniente, se apoyaba un pesado reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, monótono, y cuando el minutero se había completado y la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce del mecanismo nacía un tañido claro y resonante, lleno de música, mas su tono y énfasis eran tales que a cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido. Las parejas danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones. Mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían, y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente como si se entregaran a una confusa meditación o a un sueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, vívidas risas nacían de la asamblea,
Los músicos se miraban entre sí como sonriendo de su insensato nerviosismo, mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe se había encargado personalmente de gran parte de la decoración de las 7 salas destinadas a la gran fiesta. Su gusto había guiado la elección de los disfraces. Grotescos eran estos al no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico. Veíanse figuras de arabesco con siluetas y atuendos incongruentes. Veíanse fantasías delirantes, como las que aman los locos. En verdad, en aquellas 7 cámaras se movía de un lado a otro una multitud de sueños, y aquellos sueños se contorsionaban en todas partes, cambiando de color al pasar por los aposentos y haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Continuaba la fiesta en su torbellino hasta el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj anunciando la medianoche. Cayó entonces la música, como ya he dicho, y las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron y como antes se produjo en todo una sensación angustiosa. Mas esta vez el reloj debía tañir 12 campanadas, y quizá por eso ocurrió que antes de que los últimos ecos del carrillón se hubieran hundido en el silencio, muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta el momento no había llamado la atención de nadie. Y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, nació al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y finalmente espanto. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. Aún el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las que no se puede jugar. Los concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el traje y la apariencia del desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro. Su figura alta y flaca estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja, y la máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia podía tolerar, si no aprobar semejante disfraz. Su mortaja estaba salpicada de sangre, y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectral imagen, convulsionóse en el primer momento con un estremecimiento de terror o de disgusto, pero inmediatamente su frente enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfema? Apodérense de él y desenmascárenlo para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas. Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el aposento azul. Sus palabras resonaron alta y claramente en las 7 estancias, pues el príncipe era hombre temerario y robusto, y la música acababa de cesar a una señal de su mano. ¿Quién se atreve? Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien en ese instante se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y cuidadoso. Mas la impresión que la insana apariencia del enmascarado había producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo, y así, sin impedimentos, pasó éste a 1 metro del príncipe, y mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes. El hombre de la máscara siguió andando ininterrumpidamente, pero con el mismo y solemne paso que desde el principio lo había distinguido, y de la cámara azul pasó a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca, y de ahí a la violeta, antes de que nadie hubiera decidido a detenerlo. Mas entonces el príncipe Próspero, enloquecido por la ira y la vergüenza de su momentánea cobardía, se lanzó a la carrera a través de los 6 aposentos, sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que a todos paralizaba. ¡Miserable! ¡Vas a pagar caro la osadía! ¡Te mataré con mis propias manos! Puñal en mano, acercóse impetuosamente hasta llegar a 3 o 4 pasos de la figura que seguía alejándose, cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo,
se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Oyóse entonces un agudo grito, mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra, y el príncipe Próspero se desplomaba muerto. Poseídos por el terrible coraje de la desesperación, una multitud se lanzó al aposento negro, pero al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía impasible e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica que con tanta rudeza habían aferrado no contenía ninguna figura tangible, y así reconocieron la presencia de la Muerte Roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía totalmente manchadas de sangre, y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída, y la vida del reloj de ébano se apagó con la última de aquellos alegres seres, y las llamas de los trípodes expiraron, y las tinieblas y la corrupción y la Muerte Roja lo dominaron todo. Fin.